Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les vamos a contar sobre una prisión que hasta a los criminales más peligrosos les inspiraba miedo. Estamos hablando de Alcatraz, una isla solitaria en la bahía de San Francisco. Un lugar del que dice la gente no había regresado nadie. Los prisioneros siempre sabían que esa era su última parada y que una vez que llegaban allí, solo les esperaba vivir largos años detrás de las rejas. Pero incluso en los lugares más inaccesibles, siempre hay gente dispuesta a hacer lo que sea por su libertad. Alcatraz era una de las prisiones más famosas y tenebrosas de la historia. No era un centro penitenciario cualquiera, sino toda una fortaleza situada en una isla desolada de la bahía de San Francisco. Rocas desnudas, clima durísimo, vientos fríos y agua helada. Mires donde mires, podía parecer que aquí todo había sido creado para dejar a los prisioneros sin nada de esperanza de poder escapar. A lo largo de los 29 años de su existencia, esta cárcel se ganó una siniestra reputación. Se consideraba un lugar del que nadie iba a volver jamás. Los criminales más peligrosos de Estados Unidos fueron enviados allí. Gángsters, asesinos, secuestradores. A diferencia de otras prisiones donde a uno le quedaba al menos un poco de ilusión de salir en libertad algún día, Alcatraz jamás les dio a sus presos una segunda oportunidad. Siempre se creyó que era imposible escapar de la cárcel. Sus altos muros, su alambre de púas, sus guardias bien armados y las embravecidas aguas de la bahía hacían de Alcatraz una verdadera trampa. Pero incluso las cárceles más seguras no pueden acabar con el deseo humano de ser libre. La gente intentaba escapar aún así y a menudo perdía su vida en el intento. Eso fue lo que ocurrió el 27 de abril de 1936, cuando el prisionero número 210, Joseph Bowers, de repente abandonó su trabajo en el patio y corrió hacia la valla. No les hizo caso a los guardias, que le estaban gritando algo, y saltó la valla. Pero antes de que pudiera dar un paso más, se produjo un disparo. La bala lo alcanzó al borde del acantilado y voló 15 metros hasta precipitarse contra el suelo del abismo. Joseph murió, aunque eso sí, logró su objetivo en cierto modo. Murió fuera de la cárcel. Ese fue el primer intento de fuga registrado de Alcatraz, pero no fue el último ni de lejos. Al final llegarán a ser 14 en total, y solo uno de ellos permanecerá sin resolverse hasta el día de hoy. Porque claro, una cosa es abandonar la isla, y otra cosa es sobrevivir más allá de sus fronteras. Eso es algo muy distinto. Alcatraz es una isla enana, de solo unos 500 metros de largo y 180 metros de ancho. Y en pleno centro de la isla es donde se alza la sombría mole de la prisión. Un monolito de hormigón con una única entrada. Estaba rodeada de alambre de púas, torres con guardias armados y acantilados escarpados. La huida parecía imposible. Incluso si de puro milagro uno lograba pasar a los guardias, aún le quedaba atravesar las heladas aguas de la bahía con sus fuertes corrientes. Aquí había 3 guardias por cada prisionero, y las órdenes que tenían eran simples: disparar a matar. Los criminales cuyo destino era Alcatraz no se elegían al azar. Era la última parada para los más revoltosos, a los que no se podía controlar bien en otras cárceles. Sádicos, rebeldes, psicópatas y fugitivos empedernidos. Estos eran enviados a La Roca, que era como los propios prisioneros llamaban a esta cárcel. Rumores horribles no tardaron en recorrer todas las cárceles estadounidenses. En Alcatraz, la gente recibía fuertes palizas, era torturada y se lo obligaba a dormir en el suelo helado. Las celdas eran diminutas, con humedad, sin ventanas y con gruesos barrotes de hierro en lugar de puertas. Mucha gente enfermaba mentalmente en este sitio. Para algunos, el trastorno era tan grande que se cortaban los dedos con un hacha solo para no tener que trabajar en los talleres de la prisión. Y los suicidios tampoco eran cosas raras. Las autoridades ni ocultaban que la misma existencia de Alcatraz debía servirles de lección a otros criminales. Pero incluso siendo un infierno en sí, la cárcel tenía su propia pesadilla, una celda de castigo conocida como el agujero. A los prisioneros se los arrojaba allí desnudos y tenían que estar en total oscuridad, sin un solo mueble y sin saber cuándo terminaría su castigo. Aún así, hubo quienes pidieron ellos mismos ser encarcelados en Alcatraz. La razón puede parecer sorprendente. Aquí, a pesar de todos los contras, se comía mejor que en otras cárceles.
hubo criminales que prefirieron aguantar un régimen duro antes de que pasar hambre. Pero también hubo algunos que dentro de la misma prisión gozaron de unas condiciones completamente diferentes. Por ejemplo, Al Capone, el legendario gángster que estuvo 11 años cumpliendo condena en Alcatraz. Por fuera su celda era igual que el resto, estrecha y sin ventanas. Pero dentro tenía buenos muebles, una cama cómoda, un sillón y hasta un escritorio. También tocó el banjo en la banda de la prisión y según los rumores tuvo mucho éxito en ello. Además de Al Capone hubo otros criminales famosos que también cumplieron condena en Alcatraz. Entre ellos estaba Mickey Cohen, un poderoso jefe criminal que controlaba el mercado gris de Los Ángeles, y George Kelly, apodado Machine Gun, por ser más hábil que nadie con la metralleta Thompson. Se le conocía como asesino, secuestrador y uno de los criminales más peligrosos de su época. Además de ello, Alcatraz albergó a cientos de criminales menos conocidos, pero no menos violentos. Mafiosos, ladrones, asaltantes de bancos, asesinos y contrabandistas. Dentro de los muros de la prisión se producían con cierta frecuencia conflictos, peleas y asesinatos a los que los guardias respondían con extrema dureza. A pesar de que la fuga se consideraba imposible, los prisioneros no abandonaban sus intentos de escapar. Muchas de sus técnicas, que más tarde se convirtieron en clásicos de la historia del escape, se probaron por primera vez precisamente en Alcatraz. En 1937, los prisioneros Theodore Cole y Ralph Rowe dieron con una brecha en el sistema de seguridad de los talleres, y entonces robaron unas limas, las usaron para cortar los barrotes y salieron por la ventana. Para poder bajar tenían preparadas llantas de coches y para mantenerse a flote llevaron consigo unos bidones. Ese día, la bahía estaba envuelta en una espesa niebla que ocultó a los fugitivos de las miradas de los guardias. Pero la temperatura del agua era de apenas 11 grados y la corriente era tan fuerte que enseguida los llevó al mar abierto. Los cuerpos de los fugitivos nunca fueron encontrados. Durante algún tiempo la gente pensó que aún los seguían buscando, hasta que al final fueron declarados muertos oficialmente. Después de este incidente, la seguridad en los talleres aumentó significativamente. En 1938, 3 prisioneros intentaron escapar mediante violencia. Agredieron al guardia de seguridad, le hirieron de muerte y le confiscaron su arma. Solo una cosa no tuvieron en cuenta, y es que en la isla había varios cientos de guardias de seguridad como ese, todos armados. El intento de fuga enseguida fue detenido. A 2 de los fugitivos los fusilaron en el acto, y el tercero, al darse cuenta de lo desesperada que era su situación, se rindió. En 1939, Arthur Barker, conocido como Doc, y 4 de sus cómplices descubrieron que los barrotes de sus celdas eran antiguos, pertenecían a los tiempos de las prisiones militares y estaban hechos de un acero más frágil. Se pusieron a cortarlo noche tras noche con mucha paciencia y al final pudieron romper los barrotes de fuera con un gato improvisado. Lograron llegar a la orilla donde intentaron montar una balsa. Sin embargo, un guardia de seguridad que estaba patrullando la zona los vio y abrió fuego. El intento de fuga fracasó. Después de este incidente, todos los barrotes antiguos de la prisión fueron reemplazados por otros modernos, hechos de acero endurecido. Cada fuga se convertía en una razón más para hacer que la cárcel sea mejor protegida y más inaccesible. Sin embargo, incluso con el aumento de las medidas de seguridad, los convictos siguieron buscando formas de lograr su libertad. En 1941, uno de los presos intentó salir de la prisión sin que nadie se diera cuenta, usando para ello un contenedor de basura. Su plan funcionó, llegó a la orilla, salió de su refugio y se arrojó al agua helada. Sin embargo, solo unos minutos después, se dio cuenta de que se estaba muriendo de frío. Sus fuerzas lo iban abandonando muy rápido, y como comprendía la inevitabilidad de la muerte, hizo un esfuerzo y nadó hasta la orilla, tras lo cual se entregó a los guardias por voluntad propia. En 1943, 2 prisioneros agredieron a los guardias y los ataron, pero después, mientras estaban intentando derribar los barrotes, uno de los guardias se arrastró hasta su compañero, logró agarrar el silbato que colgaba de su cuello y avisó al resto. Para ese momento, los fugitivos ya estaban en el agua, aferrados a los barriles robados, pero entonces los guardias abrieron fuego. Uno de los fugitivos logró sobrevivir, llegó hasta la costa donde encontró una cueva y se escondió allí durante 2 días.
Agotado física y mentalmente, no pudo aguantar el hambre y la desesperación, y al no encontrar otro remedio, regresó a la prisión trepando por la misma ventana por la que había escapado. Durante la guerra, los prisioneros de Alcatraz trabajaron en talleres penitenciarios que fabricaban uniformes para el ejército de Estados Unidos. En 1945, uno de ellos pudo robar un conjunto completo de ropa de sargento, y entonces se puso el uniforme, salió del edificio como si tal cosa, caminó a paso firme hasta el ferry y se subió a bordo. Todo iba bien hasta que al desembarcar, a los pasajeros se les pidió la documentación. Por supuesto que el autoproclamado militar no la tenía. Al final, su fuga fue detenida. Los prisioneros se ahogaban en el agua, resultaban gravemente heridos, se estrellaban contra el suelo, intentaban construir balsas, incluso fabricar trajes de neopreno caseros. Pero la fuga más atrevida y sangrienta de la historia de la prisión ocurrió el 2 de mayo de 1946. Se trata de un acontecimiento que pasó a la historia como la Batalla de Alcatraz. Las dos personas que iniciaron la fuga eran de los criminales más peligrosos, Bernard Coy y Joseph Kretzer. Coy estaba cumpliendo una condena de 25 años por robo a mano armada a un banco, y Kretzer era considerado uno de los criminales más buscados de Estados Unidos y figuraba como enemigo público número 4 en la lista del FBI. Durante mucho tiempo, Coy estudió las rutas de patrulla de los guardias, intentando memorizar los detalles más pequeños. Se dio cuenta de que lo único que separaba al guardia armado de los prisioneros era una reja con huecos bastante amplios entre los barrotes. Los preparativos para la fuga les llevaron meses. Coy empezó a comer poquísimo, haciéndolo a propósito para adelgazar lo suficiente como para pasar por un hueco de esos. El día señalado en el bloque solo estaban de servicio 2 guardias, uno desarmado y el otro con un fusil. Los prisioneros pudieron distraer al primero y enseguida lo neutralizaron aprovechando que el guardia armado estaba en el otro extremo del edificio. Cuando regresó, Coy ya lo estaba esperando. Tras colarse entre los barrotes, agredió al guardia, le arrebató un manojo de llaves, la pistola y el fusil. Luego los convictos atacaron a varios guardias más y de paso liberaron a una docena de prisioneros. Sin embargo, al enterarse de que iba a haber una fuga, muchos prefirieron regresar a sus celdas. El riesgo de fracasar era demasiado grande. El plan original de los prisioneros era sencillo. Había que llegar a los botes y marcharse lo más lejos posible. Sin embargo, no todo salió según lo previsto. Mientras estaban buscando la llave correcta para la cerradura, una de las llaves incorrectas, cuando la probaron, se atascó en el mecanismo. Y aunque en ese momento aún no se había dado la alarma, la situación estaba cambiando rápidamente. Pronto un nuevo turno de guardias entró en el bloque en cuestión. Antes de que pudieran reaccionar, se vieron con los criminales apuntándoles sus armas y no les quedaba otro remedio que rendirse. Los prisioneros terminaron haciéndose con 8 rehenes y todo un arsenal de armas. La prisión estuvo al borde de vivir la masacre más sangrienta de su historia. La batalla de Alcatraz duró 2 días. Los prisioneros, acorralados, intentaron seguir luchando con una rabia desesperada. Comprendían perfectamente que casi no tenían posibilidad de escapar, pero no querían rendirse. Los pasillos de la prisión se convirtieron en un campo de batalla. Los rebeldes utilizaron armas arrebatadas a los guardias para poder defenderse en los pasadizos estrechos, preparaban emboscadas y hacían intentos de contraataques. Sin embargo, su resistencia no hizo más que retrasar lo inevitable. El segundo día, los de la administración de la prisión se dieron cuenta de que no iban a poder arreglárselas solos y recurrieron al ejército en busca de ayuda. Unidades de marines estadounidenses desembarcaron en la isla. Eran aquellos combatientes que acababan de asaltar las fortificaciones japonesas en Okinawa. A ellos, Alcatraz no les parecía una amenaza seria. Sin pensárselo 2 veces, lanzaron granadas al bloque, suprimiendo así a los últimos focos de resistencia. El resultado de la masacre era el esperado. 5 prisioneros murieron y 14 personas resultaron heridas. Los participantes sobrevivientes de la rebelión se enfrentaron a un juicio inevitable. 2 de ellos fueron condenados a muerte y pronto fueron ejecutados en una cámara de gas. El tercero recibió una segunda condena, que era la cadena perpetua, y así se quedó sin la más mínima esperanza de libertad. Tras este incidente, las medidas de seguridad en Alcatraz se reforzaron todavía más. Parecía que ya nadie se atrevería a desafiar la inexpugnable prisión.
Pero en 1982 se produjo la fuga más famosa de la historia, que sigue siendo un misterio a día de hoy, la de los hermanos Anglin. Los Fab Four, John y Clarence Anglin, Frank Morris y Allen West, no eran asesinos. Morris estaba involucrado en tráfico de drogas y robos. Los hermanos Anglin se especializaban en robos de dinero y de coches, y West estaba en esa cárcel por robo e intento de fuga de otra prisión. Esto fue lo que los unió. Los cuatro ya habían tenido sus intentos de escapar, pero todos fracasaron. El plan fue iniciado por Frank Morris, un hombre muy inteligente, de una paciencia increíble y capaz de fijarse en los detalles. Observó que detrás de las paredes de hormigón de las celdas del bloque B había viejos conductos de ventilación. La antigüedad del edificio les ayudó a los Fab Four a realizar su plan. El hormigón resultó ser bastante menos resistente de lo que parecía a primera vista. Los prisioneros comenzaron un trabajo largo y minucioso. Montaron un taladro primitivo utilizando una moneda de plata fundida, una cuchara y un motor de aspiradora. Durante un año, día tras día, estuvieron perforando la pared, trabajando durante 1 hora diaria. Y es que durante esa hora por los altavoces de la prisión se transmitía música y venía muy bien para ahogar los sonidos de la perforación. Luego ocultaban los agujeros perforados mediante tapones hechos con una mezcla de periódico, agua y pegamento. Mientras tanto, Morris y West adquirieron impermeables y chaquetas de goma que intercambiaron con otros prisioneros. Con estos materiales estuvieron haciendo una especie de balsa. También hicieron cabezas humanas de papel maché. Las pintaron con mucho esmero y les pusieron cabello real robado de la barbería de la prisión. La operación comenzó en la noche del 11 al 12 de junio de 1962. Cada uno de los 3 fugitivos, es decir, Morris y los hermanos Anglin, cubrió el lugar que tenía para dormir con una manta, colocó la cabeza de muñeco debajo y salió con cuidado a través del agujero hecho en la pared. Y todo salió según lo previsto, pero Allen West no pudo entrar en la mina. Puede que no le hubiera dado tiempo o que se hubiera asustado en el último momento. Fue él quien más tarde hizo públicos los detalles de la fuga. El recorrido no fue nada fácil. Primero tenían que atravesar un estrecho túnel de ventilación de apenas 1 metro de ancho, subir por el mismo túnel hasta una altura de 10 metros, salir al tejado y luego descender por un tubo de desagüe. Al llegar a la orilla, hicieron uso de su balsa improvisada y la inflaron utilizando el fuelle de un acordeón que lograron robar de un club de arte amateur. Pronto abandonaron las oscuras aguas de la bahía de San Francisco y ya nadie los volvió a ver. Según la versión oficial del FBI, los fugitivos se ahogaron. Los rescatistas al rastrear la orilla solo encontraron una billetera envuelta en plástico. Dentro había fotos y direcciones de familiares de los hermanos Anglin. También encontraron restos de material engomado y un chaleco salvavidas cosido a mano con una válvula rota. Todo indicaba que era poco probable que los fugitivos hubieran llegado vivos a la orilla. Pero la pregunta sigue abierta. Si se ahogaron, ¿cómo es que sus cuerpos nunca fueron encontrados? En 2011, el National Geographic sorprendió a los espectadores con un reportaje sensacional. Un informe desclasificado del FBI que enseguida se publicó y arrojó nueva luz sobre la famosa fuga de Alcatraz. El documento decía que la balsa en la que habían navegado los refugiados había sido encontrada. Alguien la había arrastrado dentro del bosque y de ese sitio partían unas huellas que daban a entender que los fugitivos habían salido del agua con vida. Pero eso solo fue el principio. Ese mismo día, el 13 de junio de 1962, cerca de la bahía de San Francisco, 3 hombres que nadie conocía esperaron que viniera un coche, echaron al conductor, se metieron dentro del vehículo y se marcharon sin dejar rastro. Tras la fuga de los hermanos Anglin, la madre de ellos comenzó a recibir paquetes misteriosos. Al principio eran flores, luego hermosas postales con paisajes exóticos de Sudamérica. Estos pequeños detalles fueron recibiéndolos hasta 1973 y luego falleció. En su funeral había 2 mujeres que parecían ser hombres disfrazados. Quizás fueran John y Clarence. En 2013, el FBI recibió una carta supuestamente escrita por el propio John Anglin. En ella afirmó que estaba gravemente enfermo, que tenía cáncer y que quería regresar a casa. En la misma carta ofreció un compromiso. Si lo condenaban a 1 año de prisión, pero le proporcionaban el tratamiento que necesitaba, se iba a entregar.
Sin embargo, a pesar de todos sus detalles que venían en la carta, el FBI la consideró falsa. Pero en 2020, el periódico Irish Business Post sorprendió al mundo con una nueva sensación. Una fotografía tomada en Brasil en 1975 y encontrada por un sistema de reconocimiento facial irlandés en su base de datos. Mostraba a dos hombres con gafas de sol, ambos sonriendo al posar delante de un hermoso paisaje. Un algoritmo de reconocimiento facial los identificó con un 97% de certeza como John y Clarence Anglin, cosa que le añadió aún más misterio a la historia de su fuga. Alcatraz cerró sus puertas en 1963, apenas un año después de que los hermanos Anglin abandonaran sus muros. Resultó ser que el mantenimiento de esta prisión salía demasiado caro. El edificio no tardó en deteriorarse debido a los efectos del clima marítimo. Pero su historia sigue ahí. Todos los años, desde 1983, la isla acoge el triatlón Escape from Alcatraz, en el que los participantes nadan 2,5 kilómetros desde la isla hasta la orilla, para luego realizar un recorrido en bicicleta de 29 kilómetros y una carrera a pie de 13 kilómetros. Y aunque no es más que competición deportiva, cada año hay alguien que lo consigue. Alcatraz es un símbolo de crueldad y de aislamiento. Una isla que durante mucho tiempo ha sido el hogar de los delincuentes más peligrosos. Y si sus paredes son duras, no solo es porque sean de hormigón, sino porque son una auténtica prisión para la mente. Aún se pueden oír leyendas sobre la imposibilidad de escapar de este sitio, de estas aguas frías, de esos muros impenetrables. Pero, ¿y si las cosas no fueran como nos las cuentan? Hoy en día, Alcatraz sigue guardando sus secretos. Y su misterio aún sigue sin ser resuelto. Gracias por haberse quedado hasta el final. Ahora me gustaría que compartieran sus teorías e ideas en los comentarios. Y en breve nos veremos nuevamente con nuevas historias igual de emocionantes que les harán cuestionar todo lo que sabían hasta ahora. Así que no se pierdan los próximos videos.